y ahí había llegado la palabra del Señor, como esa semilla sembrada, plantada, y había un hombre ahí, Epafrodito, cuyo apócope o nombre corto es Epafras, y él fue a visitar a Pablo. Pablo tenía interés en establecer la iglesia precisamente en Colosas, allí en el Asia Menor, pero para su sorpresa él estaba preso en Roma. Llegó Epafras y le empezó a comentar lo que sucedía en esa joven iglesia de Colosas. Le dijo pues que se habían infiltrado falsos maestros y habían empezado a enseñar cosas que iban en contra de la palabra. Entonces le hace una descripción de lo que sucede en esta iglesia y Pablo decide escribir una carta precisamente a los colosenses. En este libro, este breve libro de 4 capítulos, nosotros podemos ver, son 4 capítulos, 2 capítulos, que los 2 primeros, que hablan exclusivamente de la doctrina, ¿sí? La doctrina. Nuevamente Pablo retoma la enseñanza. ¿Por qué? Porque era tan grave lo que estaba sucediendo en la iglesia de Colosas, porque estaban recibiendo maestros que tenían su origen romano, maestros griegos y maestros orientales. Entonces, todo este grupo de maestros lo que estaban haciendo en el pueblo era fusionar en una sola doctrina, mezclando las culturas romana, griega y oriental, lo que se conoce como el sincretismo, que es una fusión de culturas, una fusión de religiones, tratando de que sea universal. Entonces, Epafras le comenta esto a Pablo y Pablo decide escribir esta carta. Como se estaba hablando de muchos dioses, se estaba hablando de muchas deidades, se estaba hablando de muchas de adoración, cultos a personas, a objetos, que iban en contra de lo que es la palabra del Señor, Pablo decide escribir estos 4 capítulos. Decía, los 2 primeros capítulos es doctrinal, la enseñanza doctrinal, y los 2 últimos capítulos, el 3 y el 4, son ejemplos de la vida práctica. Hoy nos vamos a enfocar en los 2 primeros capítulos, que es la doctrina, porque es muy importante para nosotros como hijos de Dios tener una enseñanza clara de lo que nosotros hacemos, a quién servimos y en quién creemos. En estos 4 capítulos, Pablo se refiere a Cristo en 18 veces, nada más a Cristo en 18 veces. Y palabras relacionadas con Cristo, como Jesucristo, como Él, como cabeza, como Dios, son 70 veces, más de 70 veces. Entonces en 4 capítulos repite mucho la palabra de Cristo o palabras relacionadas con Cristo. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos, Pablo fue un predicador cristocéntrico, ¿sí? Fue una persona que predicaba a Cristo, ¿sí? Por eso nosotros cuando abrimos la Biblia, lo que estamos abriendo es precisamente la palabra. Estamos abriendo a que Cristo sea el que salga, no lo que uno piensa, no lo que uno cree, no, que salga la palabra. Por eso abrimos la Biblia. Cristo es el que va a hablar, Cristo es el que va a salir de la Escritura, no nosotros. Entonces Pablo había escrito la carta a los Efesios, y en la carta a los Efesios Pablo se enfoca mucho en escribir sobre el cuerpo de Cristo, sobre la iglesia, en Efesios. Y en Colosenses Pablo se va a enfocar en escribir en la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo, ¿sí? Entonces, ahí Pablo va a mostrar que Cristo ocupa el primer lugar en todo, y que la prioridad suprema
de todo cristiano debe ser reflejar precisamente el carácter de Cristo. Nosotros como hijos de Dios lo que tenemos que siempre tratar es reflejar precisamente la imagen de Cristo y reflejarla no como un acto de consecuencia, pues si no lo reflejo me va a ir mal, si no lo reflejo voy a dar un mal testimonio. No, nosotros tenemos que reflejar ese carácter de Cristo de una manera natural, y esa manera natural para mostrar el carácter de Cristo es cuando nosotros lo conocemos, cuando nosotros estamos estudiando en la palabra y viene a nuestro conocimiento, llega a nuestro corazón quién es Él, y nosotros poco a poco nos vamos adentrando en ese proceso de conocer, de involucrarnos, de revestirnos más de Cristo, para que nosotros actuemos y reflejemos el carácter de Cristo. Entonces Pablo lo que dice aquí es que Él no es una deidad entre muchas a las que se rinde culto. Dice, no es una deidad como cualquiera otra. Entonces, si me acompañan por favor en la Biblia, vamos a Colosenses capítulo 1 y vamos a empezar con los versículos 15 y 16. Dice Pablo en esta carta, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces aquí Pablo empieza en estos dos versículos diciendo que Cristo es la imagen del Dios invisible, que es el primogénito de toda la creación. Y dice que porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, lo que se ve, lo que no se ve, todo fue creado por Él. Y sean tronos, dominios, potestades, reinos, dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces aquí Pablo nos está diciendo cómo Cristo es único e insuperable. Y es algo que nosotros debemos entender, que Él es único e insuperable. No hay nadie que sea superior a Cristo en nuestra vida. Él es único e insuperable. ¿Por qué? Porque dice que Jesús es la encarnación del Dios Todopoderoso. Es el creador eterno de todo lo que existe y el que sustenta todas las cosas. Él es el primero en haberse levantado de los muertos para nunca volver a morir. También dice que Él es el único salvador del mundo. Es el único salvador del mundo, el vencedor de todos los principados y las potestades, el Señor de la vida que ha prometido volver triunfante, el galardonador generoso también de todo nuestro servicio fiel, el único amo del cielo. Entonces nosotros como creyentes estamos arraigados en Jesús porque estamos vivos en Él, estamos escondidos en Él y estamos completos en Él. Cuando nosotros llegamos a entender que Cristo mora en nosotros y que nosotros tenemos ese compromiso de entender, de comprender, de saber, de conocer lo que la Biblia dice de Él, nosotros nos vamos involucrando, nos vamos revistiendo más del carácter de Cristo en nuestra propia vida. Y es cuando nosotros empezamos precisamente a ser diferentes. Recordemos que primero recibimos la salvación y después viene un proceso de transformación en nuestra vida, un proceso que no es automático. No es automático porque muchas veces ni lo entendemos, pero sí es automático porque el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestra vida. Entonces, ese proceso de transformación nos lleva precisamente a que nosotros nos involucremos más en el estudio de la palabra, que podamos entender más, conocer más de la Escritura y principalmente a Cristo. Entonces, es totalmente absurdo que nosotros vivamos en rebelión a Él. Es absurdo, o sea, si Cristo mora en nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿cómo es que nosotros nos rebelamos precisamente a Él? Como si no existiera, o como si para nosotros estuviera permitido dividir nuestro corazón, no solamente en alabar, adorarlo a Él, sino también en alabar, adorar a otros dioses o a otras personas o a otras cosas.
El tema de la iglesia de Colosas fue un tema delicado, un tema que también nosotros podemos estar viviendo hoy en día. Colosas se dedicaba principalmente a la vinicultura, se dedicaba también a la crianza de rebaños para la lana, para telas, para hilos. De hecho, ahí fue donde se inventó o se creó el color púrpura del que habla la Biblia. Y ese color púrpura era conocido como colosense, el color púrpura. Entonces, realmente era una región próspera, era una región comercial. Y por lo mismo, pues muchos maestros llegaron ahí para empezar a introducir culturas, doctrinas, filosofías romana, griega, orientales, que estaban desviando el objetivo de la iglesia, estaban empezando a trascender en el corazón de los creyentes y ellos estaban desviando de lo que Pablo les había enseñado. Entonces, Pablo entiende lo que le dice Epafras, esa filtración de falsos maestros, y por eso Pablo enfatiza en este libro de los Colosenses la posición central de Jesucristo para el mensaje del Evangelio. También, pues Pablo les dice ahí en esa carta, como era una federación entre la Odisea, Hierápolis y Colosas, Pablo les dice que esta carta también debe ser leída a la iglesia de la Odisea. Cristo es nuestra cabeza. Efesios y Colosenses fueron escritas casi al mismo tiempo. Y las dos, como les digo, Pablo estaba prisionero en Roma. Entonces, ambas cartas tenían que llegar a su destino. Ambas debían leerse en voz alta en las iglesias. Entonces, Efesios habla del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Colosenses habla de la cabeza de la iglesia, que es Cristo. ¿Por qué? Porque un cuerpo sin cabeza no funciona, una cabeza sin cuerpo no funciona. En Efesios, la iglesia de Cristo es el tema importante. Y en Colosenses, el Cristo de la iglesia, o sea, Jesucristo es el que se enfatiza. Entonces, nosotros al estar estudiando la carta a los Colosenses, nos vamos a dar cuenta que constantemente Pablo está hablando de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo. ¿Por qué? Porque tenía que enfatizar en la iglesia la importancia de Cristo para contrarrestar el efecto que estaban teniendo esas falsas doctrinas en la enseñanza, en lo que habían recibido los jóvenes creyentes de esa iglesia. Cuando nosotros predicamos la palabra, cualquiera de nosotros estamos presentando a Jesucristo. Cuando predicamos, nosotros presentamos a Jesucristo. Predicar la palabra es predicar a Cristo. Ese es el objetivo. Muchos pueden decir, oye, pero hay que predicar también del Evangelio, hay que predicar de la fe, hay que predicar del santuario, hay que predicar de todo lo que quieran, de comida, de vestido, de lo que sea. Pero quien debe sobresalir en la predicación siempre es Jesucristo. Nosotros predicamos la palabra, predicamos a Jesucristo. Entonces, en esta epístola, como vemos, si en ese entonces hubiera redes sociales, pues ya se hubieran acabado a Pablo, ¿verdad? Por estar hablando nada más de Jesucristo. Y sin embargo a nosotros muchas veces, como que la lengua se nos contiene para hablar de Jesucristo. A veces es miedo, a veces es pena, a veces es falta de seguridad por la que nosotros no hablamos de Cristo. Y recordemos lo que Pablo le dijo a Timoteo: insta la palabra a tiempo, fuera de tiempo, predica. Y nosotros tenemos que predicar a Jesucristo. Ahora, no es lo mismo estar hablando de Jesucristo y llevar una vida de cabeza que hablar de Jesucristo y mostrar con el ejemplo, dando testimonio de que lo que se está predicando realmente es parte importante de nuestra vida. Que la conducta que nosotros tenemos es una conducta que refleja el carácter de Jesucristo. No hay predicación sin Cristo.
Cristo debe estar en el comienzo, Cristo debe estar en la mitad, Cristo debe estar en el final de toda predicación. En esta iglesia, la herejía que había estallado principalmente era la adoración, precisamente a otros objetos o a otras personas. Vamos ahí en Colosenses capítulo 2 y vamos a ver el versículo 18, Colosenses 2, 18. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y el 19, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Aquí vemos una herejía que era la mezcla precisamente de religiones judías, griegas, orientales, romanas, el sincretismo. Todo esto provocó la declaración de Pablo precisamente de la verdad, que el señorío supremo era ¿de quién? De Jesucristo. ¿Por qué? Porque aquí estos creyentes se estaban inclinando precisamente, como dice ahí, afectando humildad y culto a los ángeles. Ellos estaban dedicando ya a adorar a ángeles. También parte de lo que estaba sufriendo la iglesia era una desviación de lo que era Jesús, de lo que era Jesucristo. Ellos lo estaban dividiendo. Jesús se fue el hombre, se murió, se acabó. Y Jesucristo era el Espíritu Santo. Entonces había una serie de enseñanzas doctrinales que estaban confundiendo precisamente esta joven iglesia. Por eso Pablo tiene que ser enfático, Pablo tiene que ser directo y estar hablando de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo. Nosotros no nos debemos cansar de estar hablando de Cristo. Dice, nadie os prive de vuestro premio, nadie les quite su premio, afectando humildad y culto a los ángeles. ¿Cuántas veces nosotros hoy también conocemos personas, o también quizá nosotros hemos estado siendo afectados por alguna doctrina, alguna enseñanza de que debemos adorar a alguien aparte de Jesucristo? Nosotros lo vemos en la tradición, está llena de santos, llena de personajes que afectan a las personas. ¿Por qué? Porque su forma de adorar, su objeto de adoración no es Cristo, sino que son objetos, ya no personas, son objetos a los que se adora. Entonces Pablo tuvo que ser muy enfático en mencionar la importancia de Cristo como cabeza de la iglesia para que la gente volviera otra vez a reconocer que no debía adorar a nadie más que a Cristo. Y eso es lo que sufre el mundo el día de hoy. El conflicto del día de hoy, ¿cuál es? Es el tema de la adoración. Mientras el mundo busca que la adoración sea para el mundo, para el diablo, nosotros los creyentes sabemos que la única adoración tiene que ser ¿para quién? Para Cristo, solamente para Él, para nadie más. Entonces, vemos cómo esta iglesia empezó a fracasar. ¿Por qué? Porque no se aferró a la palabra, no se aferraron al Señor. Y nosotros tenemos que estar aferrados precisamente a la palabra. Tenemos que creer lo que dice la Escritura, tenemos que estar conscientes y nuestra vida debe estar precisamente enmarcada por el carácter de Jesucristo. Entonces, para nosotros el estudio de la carta de los Colosenses nos lleva también a examinarnos, a ver nuestra propia creencia. ¿Verdaderamente estamos ciertos? ¿Estamos convencidos, comprometidos? ¿Siempre ponemos como nuestra cabeza a Cristo? ¿O hay otra cosa, otra persona que no sea la cabeza de Cristo en nuestra propia vida? Nosotros lo debemos tener en el lugar que le corresponde, en nuestro pensamiento, y glorificarlo a Él, que es el único, que es el grande, que es el soberano. Entonces, Pablo dirige esta carta precisamente a los creyentes y le dirige primeramente dándoles gracias a Dios por ellos, por lo que estaban haciendo, gracias porque habían creído también en un principio, pero
lo que también nos dice es que Colosas estaba sufriendo o viviendo una transformación. Y nosotros, si nos damos cuenta, las transformaciones vienen ¿de qué? De las creencias de las personas. Una falsa doctrina, una falsa creencia en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en lo que nosotros predicamos, puede crear confusión y traer un gran daño para la iglesia, un gran daño para la persona, un gran daño precisamente, y lo que provoca es que se aleje uno de Jesucristo. Si volvemos al capítulo 1 de Colosenses, veremos que ya se había, para este tiempo el evangelio ya se había llevado prácticamente a todo lo que era el reino conocido. Estamos hablando más o menos de 32 años después de la muerte de Cristo, y el evangelio ya se había ampliado, se había extendido por todo el mundo romano. Y si vemos, se necesitó una generación para poder establecer la iglesia como un hecho mundial. En Colosenses 1:6 dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto. O sea, así como a todo el mundo, la palabra y el evangelio ya había llegado a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Entonces, la posición de la iglesia en Cristo, a través de estos dos primeros capítulos de Colosenses, nos habla que nosotros estamos unidos en Cristo, que estamos completos en Cristo, que estamos muertos en Cristo, sepultados en Cristo, pero también resucitados en Cristo. Entonces, si vemos, Pablo verdaderamente era cristocéntrico. Él todo lo llevaba precisamente ¿a qué? A que Cristo formara parte de su propia vida. En Colosenses 1:3, donde Pablo inicia su carta, dice: damos gracias, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí Pablo también se está regocijando por las buenas nuevas de los hermanos dispersos en todas las iglesias que ya estaban establecidas. En los versículos del 3 al 5, Pablo subraya sus palabras favoritas. Pablo tenía 3 palabras favoritas que vienen descritas aquí: fe, amor y esperanza. En el versículo 3 dice: siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. En el 4 dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. O sea, Pablo había escuchado que ya la gente tenía esa fe puesta ¿en quién? En Cristo Jesús, en nadie más que en Cristo. Dice: y del amor que tenéis a todos los santos, el amor que se daba a todos los demás. Se había entendido el evangelio de Cristo, como decía ahorita Saúl, que el servir tiene que ser para todos, no es nada más para una sección exclusiva o no es nada más a ciertas personas. Jesús lo que nos enseñó es a ser siervos, a servirle a todos por igual. No podemos servirle a alguien que es hermano en la fe de una manera y a alguien que no es hermano de la fe de otra manera. La diferencia es que el que no es hermano en la fe tiene que conocer al Señor por medio del servicio de nosotros. Por eso no tenemos que hacer acepción de personas. Nuestro servicio tiene que ser igual. Y entonces Pablo aquí dice: del amor que tenéis a todos los santos. El amor que tenían a todos los santos. La semana pasada hablamos de lo que hizo el fervor que tenía la iglesia de Laodicea para aportar recursos para la hambruna que se presentaba en Jerusalén. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Que decía primero ellos, la iglesia, porque tenía ese deseo de aportar, ese deseo de ofrendar. ¿Por qué? Porque se habían entregado primeramente a Dios. Entonces, cuando ya estaban entregados a Dios fue cuando les vino ese deseo de servir. Dice el versículo 5: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Entonces, Pablo quiere a través de su mensaje que todos tengan fe en Cristo, que tengan el amor hacia los otros
y que conozcan la esperanza que hay en el cielo. Y también Pablo, a través de la Escritura, nos dice que el secreto de la vida profunda que como cristianos deberíamos tener, es Jesucristo. Ese es el secreto de una vida profunda, el conocer a Cristo, el tener una relación personal con Él. Y aquí yo les voy a mencionar un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de 3 tipos de árboles. Está un árbol, el roble, ¿sí? Todos conocen el roble. Hay un árbol muy grande en California que se llama secoya, que es un árbol que crece altísimo. Y están los bonsái, que son los árboles miniatura, los árboles pequeños. El ejemplo está en que el roble es un árbol cuyas raíces se extienden hacia el corazón de la tierra, hacia abajo, hacia abajo. La secoya es un árbol que crece muy grande, pero sus raíces se extienden, no se van profundas, se extienden. Y muchos metros crecen esas raíces, pero están prácticamente a flor de la superficie. Y en el tema de los bonsáis, son árboles pequeños en donde los japoneses, por medio de ciertas técnicas, recortan el tallo principal o la raíz principal del árbol para hacerlos pequeños, para poderlos tener en un jardín pequeño o en macetas. Y son árboles que hay en el bosque, pero pues logran árboles de este tamaño, igualitos que uno los ve, pero en miniatura. ¿A qué me quiero referir con esto? Que nosotros, como hijos de Dios, debemos de profundizar nuestras raíces a Cristo. Nosotros debemos tratar que nuestras raíces precisamente lleguen hasta el corazón de la Escritura, lleguen al corazón de Cristo. Debemos sustentar, arraigar bien nuestras raíces. ¿Por qué? Y bueno, lo hemos estado viendo. Con los temporales, cuando hay situaciones difíciles, aquí vemos que hay árboles que se derrumban. La secoya es un árbol, a pesar de que crece muchísimos metros de altura, cuando vienen temporales es un árbol que fácilmente se cae. O sea, estoy hablando de un temporal importante, ¿no? Es un árbol que se cae, no tiene la resistencia como la tiene el roble. ¿Cuál es la diferencia? Que las raíces del roble están hacia abajo, arraigadas, en lo profundo, van a lo profundo. La de la secoya no. Y en los japoneses, ¿qué es? Que ellos recortan el tallo principal, van recortando para hacer de un árbol que tiene que ser grande, un árbol pequeño, pero cuidando que se dé la misma forma que uno ve en el árbol pequeño. La diferencia, ¿cuál es? El tallo principal, la raíz. Así nosotros, nuestra raíz debe estar profundamente en Cristo. No porque seamos religiosos, porque esa es otra de las confusiones que también a veces nos han enseñado mal. Uno piensa que la Biblia es un manual de cosas que no se pueden hacer, un manual de prohibiciones, exactamente, un manual de prohibiciones. Pero la Biblia no es eso. La Biblia es un manual de vida, que si nosotros vemos, tenemos que separar lo que son las cosas culturales de los principios bíblicos, de lo que habla la palabra de Dios, que es parte de los problemas que muchas veces nosotros tenemos. Por enseñar la palabra queremos imponer nuestra cultura, nuestras creencias, nuestras costumbres, pero la Biblia no habla nada de cultura. La Biblia habla de un corazón entregado a Dios, una persona que puede vivir, disfrutar lo que tiene, servir con amor, servir con entrega, disfrutando siempre porque lo que hace, lo hace para el Señor. Entonces, la Biblia no nos habla de cultura. Lo que busca la Biblia es precisamente que nosotros nos desechemos de toda cultura, de toda creencia. Y a veces tratamos de imponer ciertas costumbres que nosotros tenemos y que aparentemente nos afectan, y queremos como revolverla con un principio bíblico. Pero la Biblia es totalmente transparente. Y la Biblia lo que busca, Cristo lo que vino a darnos fue libertad.
Obviamente cuando conocemos a Cristo, esa libertad va a ser una libertad bien manejada, no va a ser un libertinaje. Entonces, la diferencia entre estos tres tipos de árboles es la profundidad de las raíces. Nuestras raíces deben estar precisamente arraigadas en Cristo para que nosotros podamos tener una vida plena, una vida abundante, una vida que transmite el carácter de Cristo. Nosotros tenemos que enviar nuestras raíces precisamente a Cristo, enviar nuestras raíces a Cristo. Un alma se atrofia, se deforma, precisamente poner su tallo, su raíz principal hacia Cristo, para comenzar. Ventaja, una gran bendición. Cuando nosotros entendemos que no es una vida que le pertenece al Señor, nosotros estamos todavía cargando con eso, lo que dice la Escritura, y verdaderamente aprendemos a depender del Señor. Nuestra vida, la aflicción, los problemas, las situaciones, y Dios nos ha dicho que pongamos todo en sus manos, y eso a nosotros nos da seguridad. A veces no podemos hacer la convicción, la presión, el estrés, el cansancio, el agotamiento de una situación. Tanta referencia a Cristo. Dice, Él es el único, Él es el creador de todo. ¿Qué más necesitamos para poner y descansar en Él de todas nuestras preocupaciones, de todas nuestras aflicciones, de todo lo que nos está comprometiendo en nuestra salud, comprometiendo en nuestra paz, en nuestra tranquilidad? Tenemos que depender del Señor. En el versículo 27 del 1:27 también, Colosenses, nos dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Vamos desde el versículo 24, dice: ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada, para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Entonces, nosotros vemos cómo en tiempos del Antiguo Testamento el Espíritu Santo bajaba, descendía sobre hombres y mujeres que Dios elegía y los capacitaba para cumplir un propósito. Pero en ese tiempo nadie se imaginó que el Espíritu Santo iba a llegar precisamente para morar en cada uno de nosotros. Y eso es algo también importantísimo. El Espíritu Santo es el que nos motiva precisamente a buscar a Cristo. Esa es la función del Espíritu Santo, entre otras, motivarnos a buscar a Cristo, motivarnos a estudiar la palabra, motivarnos a la oración, motivarnos a estar deseosos de conocer más del Señor, buscando de sus promesas, buscando también a veces solución a nuestros problemas en la Escritura. Y esto lo que nos dice a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Y esto es lo que es ser cristianos, vivir en Cristo. A veces se oye como una frase espiritual o una frase así muy complicada, es decir, pues yo vivo en Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces también las frases que se han usado entre la grey o la comunidad cristiana son frases que han caído en el choteo, son frases que se dicen de dientes para afuera, son frases con las que más que vivirlas lo que se busca es una identificación entre personas. Pero cuando uno dice yo vivo en Cristo, trato de vivir en Cristo, es que estoy tratando de que mi vida sea precisamente regulada por lo que dice la Escritura. No es fácil, ¿por qué? Porque todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Y a veces dentro de esa lucha entre la naturaleza pecaminosa
y lo que dice la Escritura, pues se libra una batalla que pues algunas veces gana nuestra naturaleza carnal, ¿verdad? Y en otras veces gana lo que es nuestra fortaleza espiritual. La fortaleza espiritual nosotros la adquirimos cuando estudiamos la palabra, cuando estamos orando, cuando tenemos esa relación personal con el Señor. Y eso es lo que nos da poder para vencer situaciones o conflictos que se nos presentan. Que no somos como los árboles de secoya, esos californianos, en donde viene una tempestad y caen, o como los vemos aquí, que aquí vemos muchos árboles que caen por viejos, porque ya las raíces no sirven, o también nos damos cuenta que las raíces están casi a piel de superficie, porque ya la banqueta está levantada. Son árboles que no crecieron, que su raíz, su tallo principal no profundizó precisamente hacia el corazón de la tierra, sino que quedó sobre la superficie. Entonces, es importante para nosotros tener ese arraigo en la Escritura. Si nosotros decimos, yo estoy en Cristo, ¿por qué? Porque yo ya tengo a Cristo, por eso estoy en Él. Él está en mí y yo estoy en Él. Trato con mi aprendizaje, mi crecimiento espiritual, de llevar una vida acorde a lo que el Señor ha establecido. Entonces, por eso nosotros tenemos que enviar nuestras raíces a Cristo. Tenemos que estar llenos del conocimiento de la voluntad del Señor para saber cómo vivir una vida que verdaderamente honre y glorifique a Dios. No una vida que nos honre a nosotros, que nos glorifique a nosotros, sino que honre y glorifique a Dios. Y ahí es cuando uno se va desprendiendo precisamente del orgullo, se va desprendiendo de la soberbia, de la codicia, de la ambición, se va uno desprendiendo de todo. ¿Por qué? Porque el Señor es el que nos marca el camino. Y nosotros con nuestra conducta lo que estamos logrando es glorificarlo a Él. No glorificarnos a nosotros, ni glorificar a nadie más, glorificar a Cristo por medio de nuestras acciones. A veces se nos olvida y nosotros vamos por un reconocimiento personal. Es cierto que pues como personas necesitamos el ánimo, necesitamos el abrazo, el apapacho, las palabras, ¿verdad? El abrazo. Pero nosotros debemos recordar que nuestra vida debe ser para glorificar a Cristo. Que las personas que no conocen a Cristo lo conozcan por medio de lo que nosotros estamos haciendo. No de lo que nosotros pensamos o vamos a hacer, sino de lo que estamos haciendo. Nuestra conducta arrastra precisamente el ejemplo más que lo que nosotros podamos estar predicando sobre el Evangelio. Entonces, para vivir esta vida, nosotros debemos acercarnos cada vez más a Cristo. Debemos entender lo que es su magnitud, lo que es su presencia, lo que es su tamaño, su dimensión, lo que Él es en nuestra vida. Que a donde nosotros vamos, Él va con nosotros. Y que, como decíamos en la palabra de la semana, las tentaciones, las preocupaciones, las riquezas, los placeres de la vida, lo que hacen que es apartarnos de Él, separarnos. Y eso es lo que busca principalmente el enemigo. Que nosotros estemos atrapados con la tentación, que estemos atrapados por una preocupación, que estemos atrapados por ver qué riqueza tenemos, que estemos atrapados por estar deleitándonos en la vida. El enemigo está muerto de risa, porque está logrando el propósito de que nos apartemos de Cristo. Ahora, el hecho de que nosotros estemos en Cristo y Cristo en nosotros no quiere decir que no nos divirtamos. No quiere decir que no disfrutemos de lo que tenemos. La Biblia dice que disfrutemos la obra de nuestras manos. No quiere decir que nosotros nos vayamos a esconder, vayamos a estar en un lugar donde pues no podamos hacer nada. Al contrario, la Biblia nos motiva precisamente a estar activos, a hacer lo que nos gusta hacer, a disfrutar lo que podemos disfrutar. La relación con nuestras esposas, esposos, con nuestros hijos, nuestros nietos. Pero a veces no lo podemos hacer aquí. ¿Por qué? Porque hay tentación, porque hay preocupación, porque uno está más preocupado por lo que va a ganar, porque uno está más preocupado por el placer, ¿verdad? Que por desechar todo eso para vivir una verdadera vida cristiana. La vida cristiana nos permite lo que dice la Escritura. No tenemos que estar nosotros
repito, escondidos, no tenemos que estar tampoco limitados. La vida tiene que ser una vida activa. Es lo que nos enseña la Escritura. No tenemos que ser personas pasivas, tenemos que ser personas activas. Tenemos que disfrutar los paseos, disfrutar las fiestas. Obviamente hay de fiestas a fiestas. Y sabemos qué es lo que no es bueno para nosotros. Dice que todo está permitido, mas no todo nos conviene. Entonces, realmente no es un libro de prohibición en la Escritura. Es un libro que habla de la libertad. Nosotros debemos caminar como es digno del Señor, glorificándolo a Él con nuestros actos. Y también en este capítulo 1, Pablo cierra con no cierra, sino que también establece una oración que nosotros debemos tomar como una promesa, porque es una oración que toca prácticamente todo lo que un creyente, un nacido de nuevo necesita. Les voy a comentar una historia de un evangelista. No sé si han oído hablar de Charles Finney, un evangelista americano del siglo XIX. Él luchaba ante la presencia del Señor porque él no sabía qué decir en sus oraciones. Era una persona que no se consideraba, era evangelista, pero no se considera una persona capacitada para orar. Y un día le hablan para decir que vaya a orar por una vecina de él, conocida de él, que se estaba muriendo. Entonces, pues, ella no conocía a Cristo, y el esposo es el que va y busca a este evangelista. Pues él llegó no con miedo, llegó con terror a ver a la mujer, porque no sabía qué palabras usar precisamente para orar por ella. Él batallaba mucho con la oración, no tenía facilidad, entre comillas, para orar. No sabía qué decir, cuáles eran las palabras correctas. Sin embargo, al estar meditando y delante de la mujer, hizo un descubrimiento importante. Dios lo había capacitado para arrojar la carga de esta mujer precisamente sobre Dios. O sea, él pudo expresar, y la Biblia sí nos dice que cuando nosotros no podemos o no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo viene, cosas que ni entendemos, pero es el Espíritu Santo en nosotros el que nos ayuda a que nuestra oración, cuando lo hacemos de corazón y verdaderamente queremos que el Señor empiece a orar, siente que la mujer no se va a morir. Termina su oración, rato la mujer se empieza a recuperar. ¿No? Y la mujer entregó su vida a Cristo. Nosotros debemos estar intercediendo por los demás. Siempre debemos estar intercediendo por los demás, porque todos tenemos necesidad. Y todos tenemos que estar intercediendo unos por otros. Nosotros oramos porque esta sea una iglesia de hombres y mujeres de oración, en donde esa es la intercesión. No orar por lo que me falta a mí, lo que yo necesito, lo que yo creo, sino orar por los demás, por la necesidad de los otros. Porque así cuando yo estoy orando por unos, otros están orando por nosotros. Entonces, con una oración poderosa, precisamente en esta carta. Y vamos al versículo 1. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, ¿aquí a quién se está refiriendo? Desde el día que lo oímos, que oímos el Evangelio. Dice, por ustedes, y de pedir, aquí va a haber 7 peticiones, en la oración, peticiones que a nosotros como hijos de Dios también nos bendicen. Dice, y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad espiritual, sabiduría e inteligencia espiritual. Así es que
Pídele tú a Dios que te llene con el discernimiento espiritual que necesitas a medida que andes en su voluntad. Nosotros pidámosle al Señor que nos llene con el discernimiento espiritual, que necesitamos su palabra. Y luego el 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, que andemos como es digno del Señor Jesucristo. Jesús vivió una vida sin mancha, que es exactamente el intento de vivir cada día mejor, de ser transformados y cada día ser diferentes. Y lo dice, agradándole en todo, que agrademos a Dios en todo. Y aquí lo que vemos es que Pablo, precisamente, obedeciéndole siempre y siendo excelente, no es andar con doble paso, ni un pasito para adelante, no. El andar cristiano es precisamente que lo que el Señor, si dice que nosotros, y decimos, Señor, perdóname, pero ¿saben cuál es la respuesta del Señor? No te entiendo. Porque si ya borré tus pecados, lo pasado ya pasó. O sea, el Señor no se acuerda lo que nos mantuvo atados tanto tiempo y seguimos sufriendo por eso. ¿Sí? Cristo pagó por todos nuestros pecados. Para nosotros cada día, conforme abre el día, es una nueva vida para nosotros. Y así debemos verla. Las cosas de ayer ya quedaron atrás. Ya no necesitamos traerlas arrastrando. ¿Por qué? Porque el Señor abre un día con la oportunidad de que ese día no da. Pero ya no está recordando lo que pasó ayer, lo que pasó antier. Eso es lo que nos detiene muchas veces. ¿Por qué? Porque seguimos con los pensamientos de antes, ¿no? Y si luego, y si acá, y si allá, y si no. Por eso nosotros debemos aprender a depender del Señor. A veces batallamos tanto para conseguir algo que el Señor ya tenía dispuesto. Pero es nuestra falta de confianza en Él y nuestra falta de confianza en nosotros mismos que hace que nos aterremos, ¿sí? Que nos aterremos. Ayer precisamente me estaban platicando de una persona que enfrentó una situación muy difícil, pero al cabo del tiempo se dio cuenta que no era tan difícil, o sea, resultó en mejoría para él. Pero él veía que se le acababa el mundo. Así como a veces nosotros nos hemos enfrentado a situaciones donde pensamos que se nos acaba el mundo. Pero el control no lo tenemos nosotros, por eso nos da miedo. Cuando uno tiene control de todo, uno dice, gloria a Dios, Dios me bendice, porque uno tiene el control de todo. Pero cuando no tenemos el control de todo, entonces sí empezamos como a cascabelear. Empezamos a dudar. Bueno, ¿y si no? Bueno, ¿y si pasa esto? Y empezamos a hacer una serie de especulaciones en nuestra vida que lo único que traen que es aflicción, preocupación, problemas, insomnio. O sea, no podemos vivir así. Y el Señor lo que nos enseña, lo que la Biblia nos dice es que vivamos con libertad. El dejar nuestras cargas como este evangelista, él descubrió que en ese momento tenía que dejar la carga de la señora en el Señor, en Dios. Y él recibió esa revelación de que la mujer no se iba a morir. Ahora, el hecho de que nosotros digamos, voy a poner mis cargas en el Señor, no quiere decir que seamos irresponsables o que nosotros dejemos todo ahí. No, lo que el Señor nos enseña es que descansemos. Es diferente. No que se te olvide, que descanses, que tengas paz y que puedas hacer tu vida natural. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos una vida, o no, como decía ahorita Saúl, que no atendemos a nuestros hijos, no atendemos a nuestra esposa, a nuestro esposo, no atendemos a quien debemos atender por presiones,
por tentaciones, por preocupaciones, por conseguir más dinero, por deleitarnos en la vida. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nosotros no estamos cumpliendo con algo que establece la Biblia y que es para disfrutar? Hoy disfrutar con tus hijos, un paseo, un día de campo, ahorita como decía Saúl, oye, los memes, los chistes, involucrarse uno con los niños, con sus propios hijos, con los nietos. O sea, el Señor nos permite y dice que disfrutemos todo eso, pero a veces hay otras cosas que nos atraen. Y lo que es peor es que muchas veces esas otras cosas se convierten en una justificación para no hacer lo que tenemos que hacer. Hay muchos pretextos de todo tipo, mediante los cuales nosotros los anteponemos para no hacer lo que Dios quiere que hagamos. Esta carta de Pablo a nosotros nos tiene que llevar a entender que mientras nosotros no profundicemos en nuestras raíces con Cristo, la gente que está a nuestro alrededor no va a poder disfrutar la vida, y nosotros tampoco. O sea, tenemos que quitarnos de falsas doctrinas, tenemos que quitarnos todo eso, costumbres, cosas culturales que no nos ayudan, y tenemos que profundizarnos en Cristo. Nuestra vida es para disfrutar. Dice que Él vino a darnos una vida abundante. Y la vida abundante tiene que ser principalmente con la gente que nos rodea. O sea, la vida abundante no es para vivirla en otro lado, es para vivirla con la gente que nos rodea. Sigamos, dice, que agrademos a Dios en todo. Pablo animó a los creyentes ¿a qué? A que vivieran sus vidas honrando a Dios, obedeciéndole siempre y siendo excelentes en su andar cristiano. También el 10 dice, llevando fruto en toda buena obra, que llevemos fruto. La vida de un cristiano siempre debe ser de impacto, un impacto eterno. Deberíamos estar influyendo siempre en las personas que nos rodean para el reino de Dios, siempre. Y luego dice que crezcamos y creciendo en el conocimiento de Dios. Y aquí que nosotros tengamos una relación cada vez más profunda, una relación más íntima con el Señor, creciendo en el conocimiento de Dios. Y luego el 11, fortalecidos con todo poder. Fortalecidos con todo poder. Que seamos fortalecidos con todo poder. Y aquí creo que es la única vez en la Biblia que se habla de la palabra potencia. Conforme a la potencia de su gloria. Y aquí nosotros debemos pedirle al Señor que nos capacite precisamente, poderosamente para hacer su voluntad, para su gloria. Y Él lo va a hacer. Y el versículo 12 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Que nuestras vidas expresen gozo gracias al Padre por su gracia a nosotros. Aquí nuestro amor por Él debe ser tan profundo, que no nos quede más remedio que darle gloria y honra a Él. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros vamos arraigándonos más en el conocimiento de Cristo, y vamos aprendiendo a tener ese gozo, esa alegría de que lo estamos conociendo más y de que Él está permitiendo que nuestra vida florezca, en esa medida también las personas que nos rodean también lo disfrutan. En una familia dividida, cuando uno cree y no cree, yo tengo el ejemplo de nosotros, cuando Lupita se convirtió y yo no me convertía, era una familia dividida. Era una familia dividida, vivíamos vidas completamente distintas. Y la confusión, ¿dónde se generaba? En nuestros hijos. El dolor, ¿dónde caía? En nuestros hijos. Entonces, ahora que todos nosotros, todos ustedes ya están en Cristo Jesús, que todos ustedes conocen la palabra, que todos ustedes oran todos los días, que todos ustedes estudian la palabra todos los días, aprendamos a depender más del Señor. Aprendamos y tomemos esta oración, este ejemplo de la oración que da Pablo a los colosenses.
para que seamos llenos precisamente de discernimiento para hacer la voluntad de Dios. Finalmente es lo que tenemos que hacer, la voluntad de Dios. El propósito que el Señor establece es para lograr hacer su voluntad. Entonces, y nosotros no nos limitemos en lo que tenemos que hacer. Hay tantas cosas tan maravillosas, tantas cosas tan buenas que disfrutar. Digo, cada quien tiene lo suyo. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el tomarme un cafecito en la mañana, así humeante, calientito, sí, un cafecito en la noche. O sea, ahora con la lluvia, pues, ¿qué tal? Un chocolatín, ¿no? Sí. Entonces, tenemos tantas cosas. Hay personas que les gusta la lectura, hay personas que les gusta hacer cosas. Disfrutemos, pero disfrutemos con las personas que nos rodean. No tengamos vidas separadas, y menos lo que nos dice. Tenemos que arraigar nuestras raíces a Cristo. Somos cristianos. Hay que aprovechar que somos cristianos para arraigar nuestras raíces en Él. En la medida en que nosotros disfrutamos siguiendo la palabra de Dios, en esa medida también las personas que nos rodean disfrutan también. El otro día tenía un debate con Lupita, porque bueno, pues yo he hecho un gran esfuerzo de dejar de ver la televisión. Pero le digo, pero ahora pues ya no puedo tener esa limitación. Ahora sí me vas a perdonar, porque ya empezó la temporada del fútbol americano. Hay que disfrutar lo que tenemos, hay que disfrutar, y disfrutarlo en compañía de las personas que nos rodean. ¿Sí? Pablo en esta escritura, como digo, esta es una parte doctrinal, donde Pablo insiste, Cristo. El día que cualquiera de nosotros nos enfademos de oír Cristo, es que algo está dividiendo ya nuestro corazón. Cristo es el fundamento de nuestra fe. Cristo es el que nos salvó. Cristo es el que nos dio la vida eterna. Y Cristo es el que nos da la vida abundante. Entonces aprovechemos esa profundidad para enviar nuestras raíces precisamente a Él. Y que podamos vivir la vida abundante. 0 tentaciones, 0 preocupaciones, 0 riquezas, 0 placeres del mundo. La Biblia nos permite vivir la vida abundante. Hay que aprender a vivirla para honrar al Señor. Y acordémonos, nosotros tenemos que servir a todos por igual. Porque el que no conoce a Cristo, por nuestro servicio, lo va a conocer.